Desde que he tenido uso de razón he pensado que sería escritor. Por este impacto de la guerra civil que de algún modo destrozó completamente mi familia. La prensa franquista llamaba un tonto útil. Yo siempre he reprochado a los escritores españoles el tomarse a sí mismos muy en serio y tomar su obra muy poco en serio. Nunca he tenido problemas personales con nadie, porque mis relaciones conmigo mismo son limpias. Uno puede tener ante un paisaje una reacción inmediata como puede tener ante una persona, es decir, algo tan bello y simple como el hecho de enamorarse. Y yo soy como un peregrino. Y yo soy como un peregrino. Entender la cultura como un viaje porque el peso del pasado agobia. Salir de la casa, disgregarse en el mundo buscando las señas de identidad. Constante recorriendo su camino. Juan Sin Tierra descubre la música de fondo que vive en el sur. Un ritmo que aparece después del frío y de las habitaciones cerradas. Por eso, cuando el peregrino regresa a Andalucía, con el mundo en la memoria, se despierta un intenso clima emocional. Constante recorriendo su camino. En un sinvivir constante. Y en un sinvivir constante. Y en un sinvivir. ¿Sigue siendo Juan Goytisolo el escritor español más traducido después de Cervantes? Bueno, esto era verdad en el año 62 o 63, porque las obras que escribía entonces eran obras fáciles y de acceso muy fácil al lector. Lo que he escrito a continuación de Don Julián son textos literarios difíciles y la traducción resulta bastante compleja, es decir, que he abandonado este privilegio gustosamente acorintellado. Pero si hacemos una mirada retrospectiva a los primeros años de su infancia, ¿cómo se ve a sí mismo? ¿Más bien como un cierto personaje literario o como futuro autor? No, yo siempre, desde que he tenido uso de razón, he pensado que sería escritor. Y lo afirmaba de una manera muy petulante. Desde que aprendí a escribir, escribía. Es decir, escribí primero poemas, luego cuentos. Y creo que mi etapa de producción novelesca más, digamos, más fecunda se situó entre los 10 y los 14 años, porque escribí una media de 2 o 3 novelas por verano. Hay un antecedente literario en su familia, alguien que escribió una novela y sin embargo usted no parece que sintiera mucha curiosidad por esa. Creo que era una tatarabuela andaluza suya. Sí, era una tatarabuela andaluza, doña María de Mendoza, que escribió una novela que se llamaba Las barras de plata. Era en cierto modo, según creo recordar, una novela un poco de imitación de Sir Walter Scott, que estaba entonces muy de moda en el siglo XIX. Pero nunca la leyó. La leí cuando era muy joven. Pero sin indagar mucho No. acerca de ella. No. Es curioso, ¿no? Que no, teniendo esta predisposición a escribir, no tuviera curiosidad por eso. Es que no. Lo que he comprobado es que es muy difícil establecer la historia de las familias porque al paso de 1 o 2 generaciones ya los recuerdos son muy vagos, los documentos son inexistentes, etc. En cambio, sí que hay
algo más fuerte incluso que la curiosidad que le lleva a indagar, a investigar los antecedentes acerca de negocios coloniales de su abuelo paterno. Sí, bueno, esto era mucho más fácil para mí porque en una propiedad familiar que teníamos, mi abuelo había conservado cuidadosamente toda su correspondencia. Había centenares de fotografías de las propiedades de mi bisabuelo en Cuba. Es decir, que yo viví durante los veranos en este medio familiar. Fue algo que primero me impresionó y que luego fue para mí un motivo de reflexión. Indaga esos orígenes con voluntad y con casi método de investigador, ¿no? No tanto como método de investigador, simplemente me pareció importante poner algunos elementos documentales dentro del texto, como eran las cartas de los esclavos que habían dirigido a mi bisabuelo. Y al mismo tiempo pues también encontré buscando cosas curiosas, como esta respuesta de Antonio Maura, el jefe de gobierno, a mi abuelo, que mi abuelo sin duda le felicitaba por su política de mano dura contra la clase obrera. Y me hizo mucha gracia cuando le hablé de esta carta a Jorge Semprún, porque era el abuelo de Jorge y era esta correspondencia non sancta entre nuestros dos abuelos. Me hizo reír mucho. Se conocieron ellos, evidentemente, por razones de cronología, antes que ustedes, pero eso lo descubren después, sorprendente. Lo descubrí por la correspondencia. No sé si se conocieron o simplemente fue una carta de felicitación que mi abuelo le envió al adoptar una de sus medidas de orden público. Cuando descubre esos antecedentes, sobre todo el tipo de comportamiento, usted se rebela. Era en la época de Franco, yo estaba en plena rebeldía contra el sistema educativo que había recibido, contra la religión católica que estaba totalmente identificada con el régimen de Franco y naturalmente me sentía muy cerca de los grupos políticos que actuaban en contra del régimen, es decir, los grupos próximos al Partido Comunista. Aparte de esas razones de orden social, ¿por qué se produce esa rebelión? ¿No hubiera sido más normal que fuera usted continuador de lo que, según sus propias palabras, era una ejemplar estirpe burguesa? Bueno, yo creo que lo de la experiencia de la guerra civil fue muy dura para mi familia y de hecho pues nos traumatizó. Yo imagino que la respuesta tanto literaria como política fue motivada por este impacto de la guerra civil que de algún modo destrozó completamente mi familia. Barcelona, la importante capital española, ha sufrido además el ataque de buques extranjeros. 24 buses se dispararon contra la capital de Cataluña y 16 catalanes pagaron en un solo día su tributo a la muerte. Vamos a regresar, si le parece, un momento a su infancia de nuevo, para evocar una figura muy importante, la de su madre. Porque esa imagen de su madre aparece ligada, por un lado, a la situación de guerra y de escasez material, y por otro lado, a los inicios de su actividad literaria, porque creo que fue ella misma la que le impulsó a leer los primeros libros e incluso le motivó un cierto frenesí poético infantil. Sí. Bueno, la familia de mi madre era una familia, digamos, de profesión liberal y gente aficionada a la cultura. Por ejemplo, la única hermana de mi madre le gustaba mucho la música, había escrito poesía y mi madre era una lectora voraz. Y, por ejemplo, el descubrimiento de su biblioteca en la posguerra fue importante para mi educación literaria. La mayor parte de las obras que ella leía, debo decir, eran obras escritas en francés. Luego hay otra imagen muy impactante, según el relato autobiográfico que hace usted mismo, y es la del último día que ve a su madre. Y ese remordimiento que parece acompañarle durante mucho tiempo por no haberla llamado. Durante algún tiempo, no lo sé. Probablemente yo he llegado a la conclusión de que es una imagen reconstituida o imaginada, porque parece en efecto muy raro que fuese precisamente aquel día el que yo me despertara, que me asomara a la ventana.
puede haber sido como una reconstitución de mi culpabilidad posterior. En relación con su padre hay un proceso totalmente distinto que va desde el distanciamiento y el rechazo hasta la posterior ternura al evocar su figura. No hay, sin embargo, ningún encuentro tú a tú, ninguna referencia a un diálogo de persona a persona, de hombre a hombre. Realmente nunca lo hubo. No hubo este tipo de comunicación. Es decir, la verdad es que mi padre era muy distinto de mí en todos los sentidos. Yo creo que me tenía un amor y un cariño enorme, pero lo que él quería que yo fuera no correspondía en absoluto a lo que era yo. Entonces hubo siempre esta distancia entre lo que él hubiese querido que fuéramos y lo que éramos en realidad. Esa incomunicación con su padre tiene un origen, por tanto, digamos, ideológico, o más bien tiene... Era a la vez ideológico, sí. Personal. Era un hombre mayor, es decir, que lo conocí a raíz de la guerra, enfermó, quedó viudo en una circunstancia muy trágica para él. Y la verdad lo vi siempre ya como un hombre muy mayor y gastado. Es decir, que esta imagen, nunca tuve esta imagen de un padre joven, etcétera, sino que siempre lo veía como alguien mayor y enfermo. Y nunca... Esto fue sin duda algo que me frustró. Sí. Nunca se atrevió a plantearle la idea suya de ser escritor, su opción en ese sentido. No, él lo sabía porque me veía escribir continuamente. Y cuando empecé, digamos, a tener éxito, pues estaba de algún modo muy orgulloso. Lo que pasa es que este orgullo se transformó enseguida en amargura porque al tomar mi obra una connotación política y ser atacado, pues él vivía en un medio donde la gente le criticaba mucho. Sin duda, él hubiera sido mucho más feliz si usted hubiera desarrollado una carrera universitaria tan brillante, por lo menos como el primer año, ¿no? Sí, sin duda. ¿Cómo se relaciona esa vivencia universitaria con el tránsito que se produce de las aulas a la calle, del ambiente discretamente burgués del ensanche de Barcelona a ese otro ambiente sórdido de las Ramblas abajo, del puerto, el barrio chino? Bueno, esto era para mí fue un cambio muy radical y algunos amigos míos jugaron un papel esencial en ello. Es decir, yo había permanecido en un mundo, digamos, muy preservado de los barrios burgueses de Barcelona y al descubrir los barrios el barrio chino, el puerto y debo decir también los barrios de barracas que entonces rodeaban la ciudad, tuve a la vez un choque de descubrir que este mundo me interesaba mucho más que el mundo en el que había vivido hasta entonces. Sin duda, el contacto con esas nuevas situaciones va transformando también su predisposición como escritor. Pero me gustaría que nos dijese cuándo detecta los primeros síntomas de eso que usted mismo llama el paulatino proceso interior que le empuja hacia la escritura. Es un proceso que naturalmente dura varios años. Escribí unas primeras novelas de escaso valor y es lógico que fuera así. Y tal vez mi primera tentativa más o menos lograda fue Juegos de Manos, que es una obra escrita a los 21 o 22 años, que con algún corte fue publicada ya y de la que evidentemente no estoy satisfecho ahora. Apenas iniciar la actividad literaria, se encuentra usted situado en el centro de un fuego cruzado. De un lado, el poder le identifica con la feroz oposición clandestina y, por otra parte, esa oposición, principalmente el Partido Comunista, recela de usted porque no tiene carné. ¿Cómo sobrelleva esa situación? Bueno, esta situación se creó en aquellos años, pero en realidad no se manifestó exteriormente hasta bastante después. Es decir, a diferencia de la mayor parte de intelectuales de mi edad o de jóvenes de mi edad, no entré en el Partido Comunista. Fui
lo que se llamaba entonces un compañero de viaje y lo que la prensa franquista llamaba un tonto útil. Y únicamente fue cuando hubo la crisis interna en el Partido Comunista y me vi ligado involuntariamente al grupo excluido que constituían Fernando Claudín y Semprún, cuando se manifestó este fuego cruzado, en efecto. Y partiendo de esa actitud moral, ¿dónde y sobre todo cómo traza íntimamente la frontera entre lo que podría llamarse compromiso social y la actividad creativa como escritor? Es que durante el periodo de Franco todo era muy confuso. Por el simple hecho de que no había una libertad de prensa, los escritores nos sentíamos obligados a suplir esta carencia informativa de la prensa para denunciar una serie de realidades escandalosas. Es decir, este papel normalmente ya no se desempeña, no lo desempeñan los escritores en los países democráticos. Yo, a partir de un momento, sentí una profunda insatisfacción con esta literatura de simple denuncia o documento social y procuré pues convertirme en un escritor. Ha superado una fase y anteriormente creo que hay otra fase que también deja claramente delimitada, esa en la que se refiere a su afán de escribir como un anhelo por sorprender, por engrandecerse ante el público y ser admirado. Sí, esto lo he perdido por completo. Es decir, tal vez fue el contacto con Genet el que me transformó. Es decir, yo siempre he reprochado a los escritores españoles el tomarse a sí mismos muy en serio y tomar su obra muy poco en serio. Yo he procurado en los últimos 25 años hacer lo contrario, tomarme a mí mismo muy poco en serio y tomar a mi obra a pecho. La mención a Genet nos lleva directamente a París. ¿Cuándo y cómo se forja su decisión de establecer allí lo que tal vez cabría llamar su base de operaciones? Yo siempre sentí desde muy joven la necesidad de salir de España. La verdad es que no me sentí nunca identificado ni con mi clase social ni con la ciudad en que nací. Y tenía la certeza de que fuera encontraría un mundo cultural mucho más amplio y más abierto que me permitiría expresarme con mayor libertad. Y en cuanto encontré esta oportunidad de irme, la aproveché. Decir París es siempre decir Monique. Es tal vez Monique algo así como el hada madrina en el territorio de llegada de su fuga. Bueno, fue un encuentro inesperado y en el que una relación personal se transformó en algo permanente en mi vida, en un elemento estable dentro de mi nomadismo. El encuentro con Monique supone, por otra parte, la reconciliación con una cierta idea de hogar, de arropamiento, o tal vez sencillamente de recuperación, un poco de todo eso después de que lo perdiera usted demasiado pronto. Yo no sé, creo lo que me sedujo más en ella era la imagen de la libertad. Era una mujer, ha sido siempre una mujer libre y posteriormente algunos problemas que tuve fue precisamente mi dificultad en asumir esta libertad, pero esta libertad me fascinó. Quisiera era la primera vez donde yo tenía una verdadera relación con alguien de igual a igual. Inicialmente, Monique relata usted, le ayuda a liberarse de sus dudas y fantasmas acerca de la homosexualidad, le otorga una nítida identidad viril y finalmente actúa como una especie de medium en el proceso que le lleva a asumir su homosexualidad sin complejos. ¿Es así el proceso? Yo no creo que se puedan resumir las situaciones tan complejas en unas pocas palabras. Seguro que no. Había en ella una predisposición a comprender mi problema. Ella se sintió siempre fascinada por los homosexuales y el hecho de que tuviéramos durante varios años una relación de hombre y mujer, yo creo que fue una manera de reunir una serie de cosas dispersas en ella. Esa relación
limpia consigo mismo será la clave, según confesión suya, en los reinos de Taifa, para luego mantener una relación también limpia con el mundo y con los demás. ¿En la práctica fue así? Obviamente. Es decir, en cuanto, por ejemplo, me liberé y escribí o dije muy claramente lo que eran todos los terrenos, mi relación con los demás ha sido siempre limpia. Es decir, nunca he tenido problemas con nadie. Si ha habido problemas, han sido siempre ajenos a mí. Es decir, nunca he tenido problemas personales con nadie, porque mis relaciones conmigo mismo son limpias. Junto a Monique aparece desde el principio en el escenario parisino Jean Genet. ¿Su amistad con él le revela más en lo personal o en lo literario, o ambas cosas a la vez? No, fue una influencia moral. Es decir, Genet, yo siempre he dicho que la humanidad se divide en dos partes, Genet y el resto. Yo nunca he encontrado una persona que me haya impresionado más que Genet, y Genet me ayudó desde luego a desprenderme de esta vanidad juvenil y tal vez adquirir el orgullo de escritor. Yo creo que puedo decir que soy orgulloso en la medida en que sé lo que es mi trabajo y lo que vale mi trabajo. Ahora, la vanidad la he perdido completamente. Tal vez, si me permite la interpretación, hay en Genet también un modelo de comportamiento en cuanto a que se rompen las dicotomías entre lo que se vive y se escribe, su personalidad. Sí, sin duda. Genet yo no he visto a nadie más próximo a su propia escritura que su propia vida. Cuando escribí el texto sobre él, le llamé el territorio del poeta. En realidad había transformado su vida en un texto más. Y paradójicamente, cuando está en París y comienza a adquirir un cierto grado de instalación, de confortabilidad incluso, tiene casa, un hogar, amigos, trabajo, es entonces cuando vuelve la mirada atrás, al sur, no lo duda y sale al encuentro de un paisaje que luego toma forma de letra impresa, los campos de Níger. La explicación me parece bastante clara. Es decir, los españoles en aquella época estaban obsesionados, y con razón, por la diferencia que separaba a España del resto del continente europeo. Esta frase tan hiriente de los franceses de África empieza en los Pirineos, lo tomamos como una herida, y todo lo que nos recordaba a nuestra singularidad, nuestra diferencia con el resto de Europa, era instintivamente rechazado. Yo recuerdo que cuando fui a Almería y regresaba a Madrid o a Barcelona y decía que encontraba que el paisaje de Almería era hermosísimo, la gente se reía. Nadie me entendía, les parecía como una ocurrencia mía, una chifladura, porque el canon de belleza solo podía ser el canon europeo. Es decir, había un rechazo instintivo de todo lo que nos ajustara al modelo europeo. Yo, en cambio, ya tenía una cierta experiencia europea y podía ver Almería con otros ojos. Y la verdad es que desde el primer momento fue un deslumbramiento. ¿Qué es lo que realmente le atrae en el fondo de ese paisaje, esa fuerza de atracción casi de imán? No sé, es algo... Uno puede tener ante un paisaje una reacción inmediata como puede tener ante una persona. Es decir, algo tan bello y simple como el hecho de enamorarse. Del sur, ese sur que, por cierto, antes de que usted salga a su encuentro físicamente, aparece ya en su entorno de Barcelona, y aparece con una brutalidad que a usted le resulta seductora. ¿Por qué? Supongo que era el contraste con el mundo en el que yo vivía. Siempre he sentido la tentación de identificarme con algo muy diferente de lo que yo soy y del medio en que he vivido. Ha sido la atracción de los contrarios. Sí, les decía que me voy a permitir la licencia de preguntarle con una pregunta suya. Esta que dice, ¿qué sentido moral atribuir entonces a una trayectoria como la mía, escribe usted,
exactamente inversa a la de decenas y decenas de millares de almerienses que con la manta liada a la cabeza emigraron antes y después de nuestra guerra a mi región nativa en busca de dignidad y trabajo. Yo supongo que es una mezcla, una búsqueda de la cordialidad, inmediatez de un entorno físico que he encontrado aquí, al mismo tiempo un sentido moral. Es decir, no hay que olvidar que cuando yo vine por primera vez a Almería era una región totalmente abandonada y que la renta por cabeza de esta provincia era realmente una quinta parte de la que había, por ejemplo, en Guipúzcoa o en Barcelona. Cataluña y Andalucía simbolizan en esa forma de ver las cosas suya el norte y el sur. Y extrapolando la noción al concepto más general, norte y sur son dos extremos imposibles de conectar. El diálogo del que tantas veces se ha hablado norte-sur es inexistente, el abismo es insoslayable. Yo creo que deberíamos pasar de, como dijo en una ocasión, de los 4 puntos cardinales a la rosa de los vientos. La verdad es que el diálogo norte-sur es un falso diálogo porque se trata de prolongar bajo diferentes formas la dominación del sur por el norte. En su atracción del sur, o la atracción que el sur hace sobre usted, el sur andaluz, hay una clave que sí es descifrable y usted la menciona en distintos momentos, en distintos escritos. Es el sonido y más particularmente el lenguaje. Sí, viniendo como venía de Barcelona, donde el castellano es muy pobre, la llegada aquí provocó en mí un sentimiento de gran seducción ante el habla almeriense. Hay una peculiaridad en el acento de Almería que me sigue conmoviendo mucho. Hay determinadas personas que podría estar horas escuchándoles independientemente de lo que digan. Me gusta el habla, me gusta el acento. Bueno, ¿qué tal salió la pesca anoche? Porque cuando llegamos aquí no había salido. Y ya me lo dijo mi madre, que, bueno, como hablamos que iba a venir por aquí estos días, nos fuimos una noche a pescar, con las mervas y eso, y lo bonito y nada. Una noche como mucha. No salió nada. Nada. ¿Con quién saliste? ¿Con tu hermano? No, vamos 3. Uno de ellos, uno de mi hermano y otro muchachillo que viene conmigo. Pero mi hermano Paco también salió con otro barquillo, pero tampoco lo tiene. ¿Y tú, Paco, que has salido a pescar o no? Sí. ¿Que como tu hermano o no? Más o menos igual que él. No. Anoche nada, anoche no hubo nada. Bueno. En fin, son días, otros días se coge. Pero en general, es decir, ¿este verano ha sido bueno o malo en términos de...? Pues regular. Yo no sé por qué... Bueno, aquí me parece que vengo desde hace 8 años, así, más o menos. Bueno, ya llegará porque todo llega. No hay que ser pesimistas, todo llega. No, pero la verdad
Se lo dije que iba a venir aquí para que salgan las voces, porque aparte que tiene usted una familia muy unida y muy guapa y muy simpática y muy todo un bien. Siempre están riendo, a mi Paco ahora. Por fin, por lo menos ya que no habla, que ría. No, pero si yo no estoy riendo. Luminosidad, belleza, invalidez. Quizá no es el orden, pero seguro que sí es el... Sí, es verdad. Es la trilogía. Es verdad, esta trilogía es real. ¿Por qué es avasalladora la sensación? Porque la seducción siempre es una forma de dejarse dominar por algo. Y cuando ya, por esa interrupción que se produce durante 13 años de su contacto con España y por tanto con el sur, toma como prolongación el norte de África, ¿encuentra realmente que allí existen claves de lo que ha vivido ya como anticipación en el sur almeriense, andaluz? Desde luego. Es decir, mi descubrimiento posterior del mundo árabe era una prolongación de esta primera experiencia en Almería. ¿Y qué añade ese nuevo sur? Es otro mundo, es un mundo diferente al que he procurado acercarme y vivirlo a la vez desde dentro y desde fuera. En Almería la relación es mucho más íntima porque al fin y al cabo soy español y la identificación es mucho más fácil. ¿Y ayuda a explicar cosas sobre este sur nuestro? Yo creo que sí, el conocimiento del mundo árabe me parece importante para el conocimiento de España en general y de Andalucía en particular. Y conociendo bien, como conoce, esas dos partes de un mismo sur, como quien dice, ¿por qué ese distanciamiento de vecinas antiguas pero casi eternamente desconocidas? Yo creo que la causa sería el excesivo parecido. Yo creo que la personalidad española se fundó en una especie de rechazo del elemento árabe que hay en nosotros. Pero para alguien que conozca los dos mundos, el parentesco es sorprendente. Haciendo en ahora, profundidad. Sí. Le iba a sugerir hacer un salto en el tiempo del Goitisolo que escribe Campos de Níjar y Las Chancas al que se dispone hace muy poco, muy recientemente, a firmar y firma un manifiesto para salvaguardar el Cabo de Gata. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Yo creo que en estos dos términos está resumida la evolución de la provincia. Es decir, la provincia de Almería ha evolucionado, ha salido del subdesarrollo gracias a la laboriosidad de sus hijos, sobre todo, y ahora es lógico que se planteen problemas que antes no se planteaban. Antes era el problema de la extrema pobreza, aunque sigan existiendo bolsas de pobreza y zonas de marginación, ahí está el ejemplo de La Chanca, pero al mismo tiempo que se planteen ya problemas del mundo moderno, como es la defensa ecologista, es decir, la defensa del paisaje frente a los atropellos de las multinacionales que afean el país sin mejorar la vida del habitante. Y finalmente, Juan Goitisolo, dígame, esa querencia andaluza suya, que tiene como epicentro Almería, ¿es la clave para entender la búsqueda de sus verdaderas señas de identidad? Es sin duda una de las claves. ¿Usted hubiera sido otro como persona, como escritor, si no hubiera existido la conexión andaluza, este íntimo enlace almeriense? Sí, probablemente sí, porque el momento en que me fui de Barcelona a Francia, realmente estaba quería huir del medio español y es muy probable que me hubiera convertido tal vez en un escritor francés. Fue precisamente esta relación con Almería que salvó, digamos, me rescató en cuanto escritor español. Es una querencia irrenunciable, definitivamente. Forma parte de mi vida.